Me presento, soy Adrián Ruiz, soy el coordinador y profesor del área de postproducción y motion graphics de Effects Animation. ¿Qué es la pospo? ¿Qué es la postproducción? Bueno, hoy estamos en la última charla, ¿no? La última, igual, ¿no? Que haremos la postproducción. Es el último paso y no por ello el menos importante, ¿no? Al final, aquí es donde vamos a terminar de dar forma a ese montaje, ¿no? A ese corto, a ese proyecto que estamos trabajando. Realmente la palabra postproducción es una palabra que engloba todos esos procesos que se aplican a ese material una vez se ha grabado, una vez se ha registrado. Aquí tendríamos todo tipo de, bueno, dentro de la postproducción tendríamos muchos pasos, ¿no? Digamos, montaje, vamos a montar ese material, tenemos un color, ¿no? Un etablonaje, un look final que le vamos a dar a ese proyecto. Tenemos la parte de sonido, tanto sonido directo como wheel tracks, ¿no? Sonidos de ambiente, banda sonora, efectos de sonido. Luego tendríamos la parte de composición, ahí es donde pues integraríamos efectos, haríamos, ¿no? Nos piden que borremos cosas de la imagen, que añadamos naves espaciales, ¿vale? Cualquier tipo de montaje, ¿no? Tendríamos la parte de efectos, ¿no? Que vendría a ser, bueno, tanto paralelo como un poquito antes, ¿no? Antes necesitamos generar esos efectos y al final las vamos a componer en ese corto videoclip, ¿no? Muchos de estos procesos ya lo vamos a ir viendo que van a ser, no siempre se siguen un orden cronológico, ¿no? El montaje sí, ¿no? Porque necesitamos saber, ¿no? Qué tipo de planos vamos a usar, ¿no? Al final, pero muchos de ellos se trabajan paralelamente, ¿no? Porque puede ser que de efectos nos estén generando un efecto, pero mientras pues ya se está montando, nosotros vamos haciendo un plano de compo y al final, ¿no? Terminamos de unirlo todo y exportar. Luego tendremos también una parte quizá menos, ¿cómo diría? Menos conocida, ¿no? Tenemos la parte también de títulos, ¿no? Créditos, toda esta parte de motion graphics también es una parte importante de ese trabajo. Ya os digo, tanto pueden ser tema de créditos, un título, o podrían ser gráficos dentro de la propia película o cortometraje, ¿no? Imaginaros Guardianes de la Galaxia, que tiene todo tipo de gráficos en las pantallas. Todo esto se tiene que generar, ¿vale? Todo esto sería la parte, digamos, de motion graphics, ¿no? De esos gráficos animados. Y luego al final de todo tendríamos lo que es el tema de exportación, ¿vale? Tenemos, ¿no? ¿Dónde vamos a trabajar con esto? Vamos a verlo en un cine, vamos a, ¿no? ¿Qué tipo de soporte final va a salir esto? Como ya os decía, es una parte de la postproducción igual de importante que el resto, ¿no? Tanto la preproducción es muy importante, ¿no? Para que funcione bien, en la postproducción igual, ¿vale? Ya veréis que será una cosa que os voy a ir comentando mucho porque un tip, un truquito, ¿no? De la postproducción para que funcione bien, cuanto mejor pensado y mejor esquematizado lo tenéis, mejor os va a funcionar, ¿vale? Porque al final hay muchos factores a tener en cuenta, hay muchos elementos que se nos pueden olvidar o se nos pueden ir de las manos, ¿vale? Y cuanto más cerrado lo tengamos, vamos a conseguir algo mucho más correcto y más concreto, ¿no? Al final. Para que tengáis un poco de feedback, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, mi madre es artista, es algo más artístico, mi padre viene de ingeniería informática, yo soy como una mezcla, ¿no? Entre los dos, es algo un poquito, me gusta partes técnicas, pero también me gusta mucho la parte artística. Dentro de la postproducción tenemos las dos partes, ¿vale? Incluso tenemos mezclas, ¿vale? No tenemos que ser artistas 100%, no tenemos que ser ingenieros, sino que hay todo tipo de perfiles dentro de la postproducción. Ya os digo, hay múltiples, ¿vale? Tanto podría ser algo muy artístico, un tío que se dedica solo, por ejemplo, matte painting, que lo veremos luego, sí, que hacer fondos, ¿no? Algo más artístico, digamos.
Y dentro también hay una parte muy técnica, ¿no? Que se dedican a mejorar el software o implementar nuevas herramientas, ¿vale? Hay todo tipo de cabida, digamos, dentro de la misma área. Por eso viene un poquito a qué necesito yo para hacer postproducción. Realmente lo más importante yo diría que es tener ojo o un bagaje, ¿no? de imágenes, o sea, consumir muchísimas películas, vídeos, videoclips, ¿vale? Al final, realmente el ojo lo podemos ir entrenando. No hace falta, ¿no? tener un don especial. Evidentemente, mira, si tienes muy buen ojo por el color, pues vas a tener más facilidades, ¿no? Pero realmente ¿no? Lo que hacemos aquí en la escuela es formar gente, ¿no? Empezamos a dar unas bases y a partir de ahí pues se va entrenando ese ojo y evidentemente aprendiendo técnicas, ¿no? Que nos van a ayudar a evolucionar. Pero realmente es algo que se puede ir aprendiendo, ¿no? No se necesita un qué muy especial. Lo que os comentaba, lo principal es cultivar el ojo, ¿vale? Es ir viendo material, ir viendo películas, ¿no? Al final vais a ir acostumbrando también el ojo. Como bien han ido diciendo, ¿no? Los compañeros en estos días, ir viendo ese material te va acostumbrando, ¿no? Ya no ves una película como alguien que no sabe del tema, ¿no? Si ya vas viendo, ¿no? Los pequeños errores, detalles, vas viendo partes técnicas, ¿no? Que alguien no se fijaría, pero tú como ya, ¿no? Estás acostumbrado ya a ver esto, pues lo ves más rápidamente y... ¿vale? ¿No? Al final como cada oficio, ¿no? Al final todos tienen, ¿no? su deje. Vale, ¿dónde hay postproducción? ¿Dónde podemos trabajar? ¿Qué tipos de empresa, no? Hoy en día lo bueno es que las redes sociales y las plataformas tipo Netflix, todo ese tipo de plataformas han abierto muchísimo, ¿no? el abanico de producción que hay. Antes era cine y alguna cosita más, pero prácticamente todo era cine. Hoy en día pues tenemos cine, publicidad, ya os digo, cualquier tipo de plataforma, ya sea de series tipo Netflix o plataformas ya de redes sociales. Al final hay muchísimo trabajo en el tema de quizá, por ejemplo, en composición, no tanto, digamos, en redes sociales, pero a nivel de motion graphics y otras partes de color, de montaje, esto vamos a encontrar cada día, estamos viendo muchísimos montajes, etalonajes y composición. Ya os digo, vamos a hacer un breve repaso por la historia de la postproducción y realmente hay un antes y después, al igual que las técnicas han ido evolucionando paralelamente con la tecnología, ¿vale? Cuanto más, ¿no? van evolucionando las máquinas, los procesos, esto nos permite hacer cosas mayores, ¿no? O más impactantes que antes no podíamos, ¿no? Porque técnicamente a nivel de software o de hardware no podíamos llegar a este punto. Lo que os comentaba es que Internet también ha sido una gran ventaja desde que apareció. Hoy en día es súper fácil encontrar un material con que poder trabajar o encontrar a alguien que te lo explique. ¿No? Es una fuente abierta, es un libro abierto, ¿no? Vamos a tener multitud de maneras, ¿no? De encontrar materiales, referencias. Antes solo había la manera de libros, o sea, podíamos buscarlo en libros y realmente estar trabajando en una producción o en una empresa, ¿no? Que antes también era mucho más complicado acceder a este tipo de tareas, ¿no? de negocios. Lo bueno, ya os digo, Internet ha sido un paso, ¿no? Que nos ha abierto muchísimo, es mucho más accesible, mucho más barato también,
Y ya os digo, más que nada es accesible, ahora todo el mundo puede aprender. Antes, ya os digo, si no entrabas en una empresa, empezabas desde cero aprendiendo, ¿no? Realmente como cualquier oficio, ¿no? Empiezas desde abajo y vas subiendo escalones. Pues teníamos un poquito lo mismo. Era un mundo bastante cerrado, bastante, ¿no?, elitista, digamos, y todo esto se ha ido como normalizando mucho más, ¿vale? Vamos a ver un poquito lo que es la evolución de la postproducción, de dónde viene todo esto. El que está considerado, digamos, el padre de los efectos, ¿no?, el inventor de los efectos especiales, está considerado Georges Méliès, ¿vale?, francés, nació en 1861, y él lideró muchos de los desarrollos técnicos que realmente muchos de ellos se siguen trabajando hoy en día, ¿vale? Ya os digo, fue el impulsor, descubría algunas técnicas, ahora os comentaré algunas, que se siguen utilizando, ¿vale? Muchas son descubrimientos no imaginados. Uno de ellos, por ejemplo, inventó lo que se llama el stop trick, ¿no?, el truco de parar cámara. ¿Qué le ocurrió? Él estaba filmando unas calles de París, o el tráfico de una calle de París, y durante la filmación se le atascó el mecanismo de la cámara y se le paró. Él estuvo arreglando ese mecanismo y al volver a arrancar seguía grabando. Él al volver al estudio, claro, se sorprendió porque había un bus que pasaba por esa calle y de repente desapareció y se convirtió en un coche fúnebre. Y claro, él se quedó sorprendido, ¿no?, de ese descubrimiento, y a partir de ese momento se utilizó, ya lo utilizaron, ¿no?, forzadamente paraban la cámara, movían un objeto y luego volvían a arrancar. Por lo tanto, ese objeto desaparecía de un punto, aparecía en otro punto, hacían con personajes, con objetos. Y ya os digo, si no habéis visto ningún vídeo, os lo recomiendo, porque realmente están muy logrados, ¿vale?, estos efectos por la época, ¿no? Todo era manual. Méliès se fabricó en su casa, se gastó muchísimo dinero en fabricarse lo que es conocido como el primer estudio, digamos, de cine, y tenía se hizo en su patio de su casa, diría que era todo un estudio, tenía unas piezas para tapar el sol, podía controlar el sol de donde quería que le viniera, tenía varias trampillas con las que podía ocultar cosas, podía moverse rápidamente, y os digo, está considerado el primer, digamos, estudio, ¿no?, de cine. ¿Qué más? Él inventó también la exposición múltiple, o lo que se llama también doble sobreimpresión. ¿Qué es lo que hacía? En el negativo, él tapaba una parte de la imagen. Él sabía, pues, aquí tenemos el personaje, en la cara, pues tapaba esa parte del negativo donde estaba la cara. Grababa esto y luego volvía a cargar la misma película y hacía al revés, ¿vale? Tapaba el resto de la imagen. Por lo tanto, podía hacer, pues, hay uno muy típico de él que tiene una mesa y encima de la mesa van apareciendo sus cabezas, ¿no? Pues era esto, tapar una zona, enmascarar una zona de ese negativo, luego grababa aparte, ¿no?, y tapaba esa parte y luego las terminaba terminaba de grabarlo otra vez, ¿no? Regrababa, pero con distintas partes. También introdujo como cámaras rápidas, disolución, fundidos de imágenes a negros, ¿vale?, los fundidos que utilizamos hoy en día en montaje, también fue de los precursores. El coloreado de películas también, y como os comentaba, el primer estudio, ¿no?, donde hacía sus trabajos. Acabó bastante mal por el tema de la guerra mundial, acabó bastante arruinado, ¿vale? Al final es una pasión, ¿no?, también el cine o el visual, y no siempre se hacen grandes fortunas, ¿no?
De sus películas más conocidas podéis ver Viaje a la Luna, del 1902, tenéis Viaje a través de lo imposible, la típica imagen de la Luna, ¿no? Con el cohete clavado en el ojo, el viaje a la Luna. Y ya os digo, recomiendo que veáis todo tipo de películas de estas. Si sois jóvenes, evidentemente vais a verlas y vais a decir, ostras, esto es bastante cutre, ¿no? Pero bueno, realmente para la época era algo sorprendente y algo que era muy complicado, ¿no? De llegar a hacer esto. Y realmente cuando ves este tipo de películas es impresionante, ¿no? Cómo pueden llegar a eso con tan poca... Claro, es súper fácil. Tenemos ordenadores, tenemos un montón de técnicas, desde casa lo podemos hacer, ¿no? Antes se tenían que trabajar mucho más esas técnicas, ¿no? Y esas maneras de trabajar. Aquí en España teníamos a la vez, ¿no? Cuando nació Segundo de Chomón, en la misma época estaba Méliès, estaba Segundo de Chomón. Segundo de Chomón nació en Teruel en la misma época más o menos, y también está considerado, ¿no? De los pioneros del cine mudo y de los efectos, ¿no? De los trucajes en cine. Ya os digo, quizás está un poquito, ¿no? A la sombra de Méliès, pero realmente también está considerado de los precursores de los trucajes, ¿vale? También las técnicas eran muy parecidas. De él tenemos La Casa Encantada, El Hotel Eléctrico. Ya os digo, esto os recomiendo ir viendo esos vídeos porque están muy interesantes. Se pueden encontrar por internet, por YouTube. Podéis encontrarlos y os recomiendo mucho que lo veáis. Luego pasaríamos al apartado de Made Painting. ¿Qué son los Made Painting? Made Painting son los fondos, ¿no? Tanto pueden ser fondos muy realistas, fondos más... Ahora, si veis aquí debajo, ¿no? Que hay esta imagen de este personaje, hay un fondo de una ciudad que no existe, ¿vale? Que se ha hecho a través de imágenes. El precursor de este está considerado Norman Down en 1907, que en una película que hacía, que era Missions of California, él grababa distintas misiones, distintos edificios, y muchos de ellos estaban derruidos, ¿vale? Estaban destruidos, estaban sucios. Lo que hizo fue colocar un cristal delante de la cámara, ¿vale? Tenía un cristal, tenía la cámara, y a través del punto de vista exacto de esa cámara, él, o el artista, porque al final eran pintores, ¿no? Que se dedicaba a esto, dibujaban delante, ¿no? Pintaban ese cristal. Por lo tanto, a través de esa cámara lo veíamos bien, ¿no? Veías una imagen y no llegabas a ver ese cristal, sino que parecía que estaba realmente en ese fondo que estaba grabado. Ya os digo, el precursor fue Norman Down en esa película. En ese edificio de ruido lo que hizo fue pues, pintar de nuevo las columnas como eran, y había unos postes telefónicos, los quitó, puso como unos árboles delante, tapando esos postes telefónicos. Y ya os digo, tanto podría ser fondos falsos, o podría ser esto, ¿no? Como partes de edificios que ya no existían, o que querían hacer una parte pues, destruida de ese edificio. Pues se utilizaba esta técnica. Al principio la técnica era el cristal, en el sitio de rodaje había el cristal, había la cámara y el artista tenía que estar ahí día y noche pintando hasta terminar, ¿vale? Porque no se podía mover esa cámara, tenía que estar en ese punto exacto y el cristal en ese punto exacto, ¿vale? Para que cuadrara por perspectiva y todo. Un poquito más adelante sí que ya se construyeron, ¿no? Como una especie de marcas, hicieron unas marcas en la imagen para saber dónde tenía que estar pintado, y luego sí que ya se lo llevaban al estudio, ¿no? Era más cómodo, ¿no? De trabajar que no en el propio set. La época dorada de esto fue la época del negativo de Technicolor, ¿vale? Cuando llegó el color, veremos un montón de ejemplos en El Mago de Oz, del 39, pero también en películas. No es algo que esté olvidado, como ya os decía antes, son técnicas que empezaron
pero que se siguen trabajando y evidentemente van evolucionando, pero se siguen trabajando con ellas. Por ejemplo, en el logo de Wall Street hay muchísimos, ¿vale? Hay muchos planos que nos pensamos que son reales y no, son montajes, son partes que no existen, cosas que son antiguas que ya no existen, pues para poder recrear eso, pues se trabaja con esa técnica. Ya no es el cristal delante, hoy en día ya tenemos, ¿no?, el Photoshop, tenemos programas de composición, After Effects, Nuke, este tipo de software, ¿no?, que nos permiten hacer lo mismo, pero evidentemente a través de un ordenador, ¿no? Luego os comentaré algunos programas, ¿no?, que se utilizan normalmente para este tipo de trabajos. Aquí tenemos, que murió hace ya unos añitos, Emilio Ruiz del Río. El señor este también es un documental que está muy interesante en YouTube también, que os lo recomiendo, que se llama El último truco. El señor este empezó como pintaba escenarios de teatro, pintaba decorados, y él empezó a trabajar con esta técnica de matte painting. Entró en unos estudios franceses y empezó a trabajar en esta técnica. Hizo más de 500 películas, entre ellas Espartaco de Kubrick, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Conan el Bárbaro, incluso El laberinto del fauno, diría que fue su última película en 2006. También trabajó haciendo esos fondos, ¿no?, esos fondos ficticios. Está muy chulo, os lo recomiendo. Incluso él fue de los primeros, en lugar de utilizar cristal, utilizó chapa de aluminio muy finita, utilizando la misma técnica, pero en lugar de cristal, ¿no?, que se pintaba en cristal, con esa chapa de aluminio. Películas como Star Wars está lleno de matte painting, y ya os digo, todo era dibujado. Si buscáis por internet vais a ver, y hay una imagen muy típica que se ve el hangar de la nave de un destructor, y se ven muchísimos soldaditos, pues realmente hay un trocito muy pequeño, ¿no?, donde hay el set real, y el resto eran soldaditos pintados a mano, cada uno de ellos pues pintados. Esto lo que se hacía era una técnica muy parecida a lo que os he comentado de la doble exposición. Se tapaba una parte del negativo, que era donde luego se ponía la imagen real. O sea, se buscaba una perspectiva, ¿no?, digamos, se grababa ese escenario, pero luego en ese matte painting, ¿no?, se dejaba solo esa parte donde iba la imagen real. Ya os digo, hoy en día, pues, con softwares nos ahorramos todo este proceso. Otra parte importante de la historia de la postproducción es el stop motion, ¿no? Es la que está considerada de las técnicas más antiguas de animación. Una de las primeras fue Humpty Dumpty Circus, que era unos diría que eran directores, que jugando pues con los muñequitos de los hijos, pues animaron, ¿no?, unos personajes, y realmente la técnica era grabar fotograma, parar, mover, volver a grabar, volver a parar, volver a mover, y así, ¿no?, ir recreando esa ilusión de movimiento. Esto es una técnica que se sigue utilizando, tanto a nivel de películas, ¿no?, hechas en stop motion, tipo, ¿no?, Tim Burton es uno de los grandes, pero realmente técnicas de animación se sigue trabajando así también. Evidentemente, ya os digo, trabajando en ordenador, pero las técnicas son iguales. Tenemos el fantástico Mr. Fox, King Kong, ¿no?, clásicos de la época, 1930, ¿no?, esa época. Uno de los grandes del stop motion fue Harryhausen, que pues Jason los Argonautas, Sinbad, ¿no?, los viajes de Sinbad, Furia de Titanes, todo esto estaba animado, ¿no?, eran miniaturas y estaban grabadas, ¿no?, pues animando frame a frame. Os digo, si no lo conocéis, os recomiendo Harryhausen, porque arte un punto cómico, ¿no?, se ve gracioso, pero realmente era un logro por esa época. Ya os digo, no es tan lejos, ¿no? Tenemos Star Wars de los 80s que siguen habiendo, ¿no?, este tipo de trabajos, ¿no?, de stop motion. Y luego ya hay directores, como os comentaba, ¿no?, Tim Burton, Henry Selick,
que se dedican solo, bueno, y han hecho muchas películas en stop motion, ¿no? Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, de Selig tenemos Coraline, que no es sí, 2009 diría que era, y es utilizando solo esta técnica. Evidentemente ¿no? El tema de cámaras, todo esto ha evolucionado también, pero la técnica es exactamente la misma. Paralelo a esto tendríamos la parte de miniaturas. Uno de los primeros diría que era Metrópolis de Fritz Lang, 1920 y pico, y también se recreó una ciudad a través de una miniatura, algo que no existía, ¿no? Pues a través de esas miniaturas pues se podía recrear, y al final muchas de esas miniaturas ¿no? funcionaban a nivel visual, creaban, ¿no? esa sensación de realidad. Al igual esto tampoco no es algo que se haya abandonado. Blade Runner 2049, la ciudad ¿no? en la película está hecha todo en miniatura. Quisieron mantener un poquito la estética de la original, y ya os digo, toda la ciudad es una miniatura. Sí que los procesos han cambiado, ¿no? Podéis encontrar por ahí cómo está hecho, y realmente, claro, con las impresoras de estas de corte, pues podían hacer miniaturas mucho más rápido, ¿no? Recortaban esas piezas y luego era montar, ¿no? O sea, el proceso es mucho más rápido, pero la técnica es lo mismo. Era una miniatura de una ciudad y luego una cámara que va navegando por esa ciudad, ¿no? Ya os digo, Blade Runner, Star Wars, El Señor de los Anillos también quiso mantener un poquito esa técnica, y hay muchísimas miniaturas también. Claro, me diréis, bueno, hoy en día ya hay efectos, ¿no? Efectos digitales, hay 3D, hay muchos software, ¿no? que nos permite llegar a hacer esto. Pero los que más puristas del cine os dirán que siempre es más real, ¿no? Si es algo real, si es algo ficticio, no sé, si es algo físico que podamos tocar, siempre tendrá un plus de realidad, ¿no? Que en un 3D sí que podemos llegar a conseguir, pero siempre hay ese qué, ¿no? Que decimos, ostras, tiene algo que no lo veo real, ¿no? Luego, en paralelo a esas miniaturas, también tenemos la parte de animatrónicos. Los años 80 fueron la época dorada, ¿no? de esos efectos mecánicos. Fueron, digamos, precursores, ¿no? de los JI, de los gráficos, ¿no? animados, del 3D. También tenemos pues, Star Wars, ¿vale? de George Lucas, también tenía muchísimos de esos animatrónicos, de los animales, ¿no? los bichos, algunos personajes, ¿no? irreales. Tenemos Terminator, algo más actual. Tenemos Cristal Oscuro, que han hecho la versión. Dentro del laberinto tenemos un montón de películas que se utilizó esta técnica. Tiburón quisieron hacer, sí que se podría llegar a haber hecho, ¿no? en digital, pero quisieron, ¿no? retomar un poquito esos monstruos de Harryhausen, y hicieron Tiburón, lo hicieron, ¿no? Había ese animatrónico, esa maqueta, digamos. Se gastaron $250.000 en hacer esos tiburones, y comentaban, ¿no? que se hundía, el motor fallaba, o sea, les dio muchísimos problemas. Una grabación que dijeron que eran 55 días, se les alargó hasta 159 días de producción para conseguir esto. Y al final aplicaron un poquito el principio que comentaba Hitchcock, de menos es más. Así que al final prácticamente, ¿qué es lo que engancha más quizá de esta serie de películas? Era solo insinuar, ¿no? La propia persona, te crearás tú más miedo que ver algo, ¿no? Ver ese tiburón. Pues es lo que se hizo, ¿vale? Con música y edición se le dio, ¿no? Fueron esas armas para dar ese miedo, y realmente el tiburón aparece al final de todo, ¿no? Cuando se come la barca es donde se ve más, pero realmente en el resto de película prácticamente
prácticamente ni se ve, ¿no? Son insinuaciones solo. En esa época también de los 80, el maquillaje también tuvo una parte muy importante, ¿vale? en esos efectos. Ya serían también de la parte de efectos mecánicos, sí que gran parte está dentro de la preproducción, ¿no? Digamos, antes de rodar, ¿no? O durante el rodaje. En la postproducción pasan ahora ya, ¿no? Los maquillajes actuales, ahora os pondré algún ejemplo, pero digamos, son los más actuales, ¿no? Los que pasan a postproducción. Los anteriores eran dentro del propio rodaje, ¿no? Era ese personaje ahí rodado. Tenemos ejemplos de Evil Dead, tenemos La Mosca, tenemos un hombre lobo americano en Londres. A partir de este año, de esta película, entró la categoría de make-up, ¿no? De maquillaje en los Oscars y ganó justamente por el maquillaje de esta película. Os lo recomiendo que os lo veáis porque la transformación, ¿no? Del personaje al lobo es impresionante. Ya os digo, a partir de este año apareció la categoría de los Oscars y la ganaron, ¿no? con este maquillaje. Uno de los grandes fue Rick Baker, ¿vale? Que encontraréis muchísimas películas, ¿no? que he trabajado. Ya os comentaba, pues la parte más que os comentaba más de postproducción es porque muchos de estos procesos, por ejemplo en Piratas del Caribe, la mayoría de personajes, Davy Jones, ¿no? Toda su tripulación, son creados en 3D, es postproducción. Ellos llevan un traje de captura de movimiento, ¿vale? Un traje con muchísimos sensores y unas cámaras que captan ese movimiento de ¿no? el acting del personaje real, pero luego en 3D se le aplica ese maquillaje, ¿no? ese carácter. Son cosas que normalmente no se podrían llegar a hacer, ¿no? Movimientos muy complicados, ¿no? Los tentáculos de Davy Jones, que sería muy difícil, ¿no? Llegar a conseguir esto en físico. Y normalmente pues, se sustituye por ese 3D. Uno de los personajes, que es el padre, el Turner, él sí que es todo maquillaje, ¿vale? Ya os digo, siempre vamos a notar, ¿no? Sobre todo en la parte de los ojos, quizás, ¿no? Es donde se nota, ¿no? Que tiene algo que se nota que no tiene una vida, ¿no? Igual, pues conservar, ¿no? Ese maquillaje, pues mantiene ¿no? ese plus de realidad. En el laberinto del fauno hay muchísimos maquillajes y, por ejemplo, en el fauno, las patas del fauno sí que tienen una parte, un soporte en croma para poder quitarlo, pero la mayoría de ellas son maquillajes reales. Hablando de croma, es una gran parte de la postproducción. Croma, ¿qué es el croma? Es la típica pantalla verde, ¿no? Que veis detrás de un personaje. Empezó con pantallas negras, ¿vale? Lo primero que empezó fueron un fondo negro y unos personajes o el actor en ese fondo negro. Y luego a través de unos procesos, ¿no? de sobreexponer ese material, pues conseguían, digamos, un recorte blanco de esa silueta, de ese objeto, sobre un fondo negro. Por lo tanto, luego tenían ese perfil, digamos, ese recorte del personaje, que luego lo que hacían era recortar el fotograma original. De esto tenemos Sunrise de Murnau, tenemos El hombre invisible de 1933. El hombre invisible era un hombre con ropa y luego llevaba una tela negra alrededor, ¿vale? Un traje negro y él sobre un fondo negro. Por lo tanto, por esa exposición, pues solo conseguían, ¿no? sacar ese recorte de esa parte del cuerpo. Luego ya pasaron, ¿no? Ya os digo, a medida que va evolucionando la tecnología, también van evolucionando esos procesos. Tenemos el proceso Tanning, ¿no? Que empezó sobre un fondo azul y luego se usaban, ¿no? unos filtros amarillos por delante. El problema es que solo funcionaba con imágenes en blanco y negro, porque si no los personajes quedan amarillos, y luego a través de unos procesados, ¿no? de unos filtros, conseguían sacar ese recorte. Pero el problema era esto, ¿no? Que solo funcionaba con películas de blanco y negro. King Kong estaba grabado con este proceso. Un poquito más adelante, Larry Butler
empezó a hacer ya cromas azules y a través de esos, bueno, de unas impresoras ópticas conseguían hacer esos recortes. Lo que pasa es que quedaba mucha contaminación en los perfiles. La peli de Sinbad, todos estos tienen esos tipos de cromas, y el problema era esto, que quedaba mucho resto, ¿no? Se notaba, ¿no? Muy recortado. Aquí Petro Blaos fue un ingeniero que descubrió, ¿no? Trabajó en un tipo de bombilla que se llama de luz de sodio, vapor de sodio. Era un tipo de bombilla que emitía sobre un espectro muy concreto de gama de color, y lo que le permitía, a través de un prisma en la cámara, emitían con esa luz amarilla. El prisma lo que hacía era obviar esa luz amarilla, y por lo tanto conseguían ese recorte de ese personaje, pero la calidad era brutal, ¿no? Para esa época era brutal. Una de ellas, Mary Poppins, del 64, ahí toda esta película está hecha con esta luz de vapor de sodio. ¿Cuál era el problema de esto? Solo existía un prisma que se fabricó y una cámara que lo podía utilizar, que era de Walt Disney. Y por lo tanto tenía la patente, digamos, Walt Disney, y lo utilizó en sus producciones, pero nadie más no podía acceder a esa técnica. El mismo Petro Blaos averiguó un poquito más adelante, ¿no? Trabajó un poquito más con la pantalla azul, vuelve este sistema, y a través de cancelaciones de canales, diferencias y máscaras consiguen, ¿no? Conseguir el recorte este, y es una técnica que se utilizó durante unos 40 años. Ben-Hur, todo este tipo de, ¿no? Esta época utilizaban este sistema. Y luego ya llegamos a la época digital, ya os digo, con el avance de la tecnología, que a través de procesos matemáticos el ordenador, ¿no? Ya entiende, ya sabe cómo generar ese recorte. Veréis que normalmente, bueno, empezaron por azules, pero luego se pasó al verde. El verde porque electrónicamente es el que funciona mejor, requiere menos luz para iluminar ese croma, y electrónicamente es el que funciona, ¿no? El que se ilumina mejor, y es el menos común también en vestuarios, por ejemplo, en piel y ropas. Y también, si vamos a un exterior, si tenemos un cielo, un verde no nos interferirá, ¿no? No vamos a recortar parte del cielo. No tienen por qué ser estos colores. Realmente es un proceso que tengo que tener un color completamente saturado detrás del personaje o lo que esté grabando. Ahí podéis ver, ¿no? Detrás, que se van viendo distintos ejemplos. Pero normalmente es por eso, ¿no? Vemos qué colores tiene la imagen, cuál de ellos nos va a funcionar mejor. Ya os digo, llega a haber cromas rojos, blancos también se puede llegar a hacer, ¿no? Al final depende, ¿no? de la ropa, del objeto, ¿no? Que tengamos en ese espacio. Y ya entramos dentro, ¿no? De la era más digital. El primer CGI es de Westworld, que es unas escenas, ¿no? Que se ve todo pixelado, es a través de, ¿no? La visión del personaje principal, y ve, ¿no? Como unas imágenes en pixelado. Para ello se digitalizó todo el material con escáneres analógicos digitales, y para secuencias tardaron, cada 10 segundos necesitaban 8 horas de tiempo de render, y llevó unos 4 meses son al final 3 o 4 planos, y si lo veis diréis, ostras, si son 4 píxeles, ¿vale? Pero este ya es el que está considerado el primer plano full CGI, ¿no? Generado por ordenador. A partir ya de ese momento, 9 años después de Westworld, ¿no? Del 73, se creó el primer plano ya full CGI, ¿no? Todo 3D, todo generado por ordenador. ¿Por qué esto, ¿no? ¿Por qué esa evolución hacia el CGI? Porque realmente son procesos más baratos, más fáciles de hacer, ¿no? Depende de qué tipo de situación o escena queramos generar, mucho más fácil de modificar, tanto en preproducción, ¿no? Como en filmación y en postproducción, ¿no? Se puede jugar más con ello. Y realmente es
mucho menor tiempo, ¿no?, de lo que costaría hacerlo físicamente. Para ello tenemos Terminator, por ejemplo, tenemos el primer morph, ¿no?, la transformación, ¿no?, del personaje. Es uno de los primeros efectos también full CGI, ¿vale? Todo esto ha llegado, ya os digo, según la evolución, ¿no? Pero ha llegado a un punto que muchos de esos cineastas lo que hacen es intentar volver un poquito atrás, ¿no? Porque al final ya es un abuso, ¿no? Es un efectos por efectos, ¿no? Y es añadir, añadir y añadir más. Y muchos directores están intentando volver un poquito atrás, ¿no? Volver hacia atrás un poquito y recuperar esa magia, ¿no?, que tenían los efectos mecánicos y no tienen tanto los efectos digitales. El Señor de los Anillos, ¿no?, recuperaron criaturas hechas con animatrónicos, miniaturas también de la Torre de Sauron, pues es una miniatura, no es 3D, ¿no?, para conseguir, ¿no?, retomar esa estética que nos daban ese tipo de planos. Mad Max, ¿no?, es película de hace poquitos años y prácticamente todos son efectos mecánicos, explosiones, ¿no?, props, objetos, coches, ¿no?, y se ha querido recuperar un poquito todo esto. Star Wars, las últimas de Star Wars también van recuperando un poquito esos efectos mecánicos y ya os digo, siempre le termina dando ese plus, ¿no?, ese aire más realista. Aquí, ya dejando un poquito de lado la historia, podemos encontrar distintos... vamos a tener dos cosas, ¿no?, que os vamos a contar siempre en postproducción. Algo muy pensado, muy bien planificado, y algo que no estaba planificado, ¿vale? Son las dos cosas que nos vamos a encontrar más. Un plano que está muy estudiado desde el principio, desde preproducción, ¿no?, cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer para llegar a conseguir esto, y por contrario, ¿no?, tenemos planos pues el director nos pide que eliminemos algo de la imagen, que se ha visto un micro o algún cable o algún objeto, ¿no?, que no quieren en esa imagen. Es realmente lo que más se trabaja en este tipo de producciones. Como les comentaba, muchos de estos procesos son paralelos, ¿no? No hay un orden muy... Bueno, sí que hay como un orden, ¿no? Montaje, composición, efectos, al final exportación sí que se da al final, pero muchos de ellos son pasos muy paralelos. Para que tengáis un poquito unas referencias de hardware, de software, montaje, pues los más conocidos tenemos Premiere, Avid, Final Cut, DaVinci incluso, ¿no?, han puesto parte de montaje. Aparte de color y talonaje tenemos DaVinci, que es uno de los que se utiliza mucho, ¿no? Muchos de estos, claro, tenemos la parte gratuita, DaVinci es gratuito, y tenemos otros softwares, ¿no?, que son de pago. Muchos de estos, pues, ¿no?, un freelance no se lo puede permitir, sino que son solo grandes producciones o empresas que se pueden permitir realmente el coste de ese software. De efectos ya tenemos desde una parte más 3D, ya puede ser software tipo Maya, Autodesk Maya, Cinema 4D, Blender, ¿no?, tenemos la parte gratuita, es Blender. Y luego algo más específico, digamos, para efectos, tenemos Houdini, ¿no?, que antes de ayer, Marta, en la charla de efectos, ¿no?, pudisteis ver un poquito cómo funciona, ¿no?, un plano de efectos. Tenemos la parte de compo tenemos distintos, tenemos After Effects, tenemos Nuke para lo que os comentaba, ¿no?, un programa más para grandes producciones. Tenemos Fusion, que es también de DaVinci, ¿no?, y es también gratuito. Y otros tipos de software más para publicidad, Flame, Smoke, ¿vale?, otro tipo de softwares. Tenemos una parte que no os he comentado antes, tema de tracking. Tracking también es muy importante, ¿vale?, en un plano de composición o de efectos. Realmente, ¿qué nos sirve el tracking? El tracking nos sirve para seguir el movimiento de algo o de una cámara. O sea, tenemos dos tipos de planos, un objeto que se mueve o una cámara que se mueve. Si yo luego quiero añadir un fondo distinto, quiero añadir
o algo en 3D. Si es una cámara que va navegando, yo tengo que saber cómo se mueve esa cámara para ese objeto que luego le añada, ¿no? Esa capa, ese fondo, ese objeto, se mueva, ¿no? Y sepa dónde está esa posición real de ese objeto. Entonces tendríamos la parte de track de cámara, ¿no? Y luego tendríamos la parte de objetos. Por ejemplo, si tengo un coche que pasa por delante de la imagen, pasa un coche y a ese coche quiero añadirle un cartel en el lateral del coche. Pues necesito, ¿no?, saber cómo se mueve este objeto. ¿Vale? Pues esto sería la parte de tracking. Dentro de los objetos tendríamos luego una parte más específica que se llama Object Tracking, que luego ya son objetos concretos. Por ejemplo, Dr. Dolittle, que hay los animales, ¿no?, que hablan, pues lo que se hace es traquear la parte, el morro, por ejemplo, de ese animal, y luego encima se le pone un 3D, ¿no?, moviendo esa cara. Pero yo necesito saber cómo es esa forma del morro y cómo se va moviendo el animal, ¿vale? Para ello, saber un punto, sé cómo se va a mover ese punto, pero realmente no sé cómo se está moviendo ese objeto, ¿vale? Digamos, esta es la parte de object, ¿no? Object Tracking. Es un objeto concreto ya y queremos ver, ¿no?, cómo se mueve ese objeto. Aquí tenemos también un montón de softwares a nivel más profesional. Tenemos Synthesize, tenemos Mocha, tenemos PC Track, ¿vale? Hay un montón de softwares, ¿vale? Tenemos la parte más motion graphics, por lo que os comentaba de los títulos, que tendríamos After Effects, ¿no? Es el más usado a nivel publicitario, a nivel de esos motion graphics. Tenemos un plus con el 3D, que sería, pues, el que os comentaba, ¿no? Maya, que está un poquito más especializado en esto, es Cinema 4D, ¿no? Y aquí en esos motion graphics le podemos dar, pues, ese plus que nos da el 3D, ¿no? Ya no son objetos 2D, sino que tenemos ya objetos en volumen, ¿no? Podemos dar una vuelta más a esos gráficos. Tenemos luego herramientas de sonido, ¿no? Aquí también tenemos un montón de herramientas. Aquí en la escuela enseñamos un poquito de Pro Tools, ¿no?, para ver ¿no?, en el montaje, la banda sonora, esos efectos. Y luego tendríamos otro apartado, digamos, que será el tema de exportación, ¿no? Aquí ya depende mucho del medio, ¿no? Si son DCPs, va a ir a un cine, va a ir a un formato físico, no un DVD. Ahí ya todo depende, ¿no?, de la plataforma, ¿no?, al formato donde va a ir. Importante también tema de hardware. Es algo que, como os comentaba, ¿no?, va evolucionando cada vez las calidades, las resoluciones, todos esos procesos vamos llegando a un nivel cada vez mayor, pero evidentemente a costa de también mucho más procesamiento, ¿no?, de esas imágenes. Evidentemente, con un portátil vamos a estar limitados, ¿no?, a esa potencia que nos dé. Cuanta más memoria RAM, cuanta más tarjeta gráfica, cuanto más procesador, podemos trabajar mejor, ¿no?, más tiempo. Como visteis con Marta, ¿no?, tema de física, simulaciones, todo esto normalmente necesita mucho cálculo de la máquina. O luego tenemos el apartado de render, ¿no?, de exportación, que también necesita mucha máquina, ¿vale?, mucho proceso. Por lo tanto, aquí sí que vamos a estar un poquito limitados, ¿no?, por esa máquina que podamos trabajar. A nivel de tips que os pueda dar, ¿no?, para vuestros planos de postproducción, ¿no?, de cromas, yo el mejor tip que os puedo dar es planificar. Cuanto mejor planificado tengamos ese plano, ¿no? Yo sé que es un personaje, tiene un croma, ese croma se va a mover, tengo una cámara que se va a mover, no se va a mover, ¿no? A través de esto necesito desglosar al máximo todo ese plano para poder prever posibles problemas, ¿no?, que tengamos luego, o cuál va a ser la mayor dificultad, ¿no?, o lo más complicado de ese plano. Cuanto mejor preparado lo tengáis, más analizado, os vais a ahorrar problemas. Ya os digo, a nivel de producción, siempre esto no os lo va a quitar nadie, ¿no? Me toca borrar cosas, me toca añadir cosas que no estaban pensadas. Esto siempre el director de foto, bueno, esto luego en composición y luego ya lo van a eliminar, ¿no? Pero siempre al final son
Son, ¿no?, problemas que nos vamos encontrando y hay que solucionar. Os comentaba esto, ¿no?, de este es el mejor tip, porque realmente no hay una guía básica, ¿no?, que podamos seguir, porque ya os digo, al final van a ser problemas que nos vamos a ir encontrando y vamos a tener que ir investigando, ¿no?, cómo poder resolver esto. Sí que hay técnicas, cromas, trackings, cosas que son muy básicas o muy... esto sí, ¿no?, que tienen unos pasos a seguir, pero muchos de estos son cosas que tendremos que ir averiguando, ¿no?, o tendremos que ir rompiéndonos la cabeza para saber cómo resolver esto, cómo llegar a conseguir esto. Otra cosa que os recomiendo mucho es trabajar con referencias. Yo a los alumnos aquí en la escuela siempre lo decimos mucho, trabajar con referencias. Inventar no es fácil. El ojo nos engaña muchas veces. Muchas veces tenemos creídas cosas, ¿no?, que pensamos que son así y realmente no lo son. Lo mejor por eso es trabajar con una referencia. Si yo, pues me pueden ayudar un plano de una película que ya exista, me pueden ayudar fotografías, ¿no?, referencias reales de cómo tengo que grabar un bosque por la noche y tengo que añadir un objeto que brilla. Pues lo mejor es buscar, o me voy yo en el bosque, hago unas fotos, grabo ese objeto, aunque no sea el real, ¿no? Grabo un objeto que emita luz para ver cómo afecta esa luz al entorno. Todo esto, ya os digo, muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien. Lo mejor es buscar referencias, trabajar sobre algo real, ¿no?, algo que ya está hecho y nos va a servir como una guía, ¿no?, para seguir esos pasos y llegar a ese resultado correcto. Porque os digo, básicamente, ¿no?, el ojo nos engaña más de lo... Aunque lo que tengamos muy entrenado, ¿no?, siempre hay algo que no está... Vamos a tener que buscar, ¿no?, esa referencia. Y al final, tema de composición y todo esto, al final vas viendo que los acabados y los pequeños detalles, ¿no?, conforman y terminan de dar ese volumen a un plano, ¿vale? Algo, pues un personaje encima con un croma y un fondo, ya está. No, se nota, ¿no? Al final son pequeños detalles, pues una iluminación de los bordes del personaje, en el recorte del croma, ¿no?, para que el personaje, el borde se funda bien con el fondo. Pequeños detalles de iluminación. Ahora sí, mira, veremos algo rápido, a ver si nos da tiempo. Desglosamos un pequeño... Mira, os lo pongo aquí abajo, lo vais a ver aquí abajo. Un pequeño vídeo, ¿no? Este es un plano hecho por un alumno, ¿vale? Que veis este personaje que entra en esa habitación. Aquí vemos el breakdown, ¿no?, estos pasos. Este lo incluye todo, ¿no? Tenemos croma, tenemos tracking y tenemos esos distintos pasos, ¿no?, para llegar a ese resultado. Aquí os voy a enseñar, pues un poquito, comentamos un poquito, ¿no?, esos pasos, digamos. Aquí tenemos un fondo. Esto es el fondo utilizado, donde se ha recortado esas ventanas. Tenemos aquí... un segundo que me he pasado el último. Aquí tenemos ese croma. Fijaros que tiene como unas crucecitas detrás de ese croma. Estos son lo que se llama puntos de track. Si tenemos un movimiento de cámara, esa cámara necesita, ¿no?, ese cálculo de esa cámara necesita tener unas referencias visuales para saber cómo se está moviendo esto. Si estuviéramos, pues, en medio de una calle, yo puedo utilizar ventanas, objetos, ¿no?, estáticos que están ahí para utilizar y para saber, ¿no?, que ese punto está ahí y cómo se mueve esa cámara relativa. En un croma, que tenemos un fondo completamente plano, no tenemos, ¿no?, es un solo plano, un color neutro, necesitamos esos puntos, ¿vale? Con esos puntos de track, la cámara luego puede analizar cómo se están desplazando esos puntos, por lo tanto va a poder generar si esa cámara se mueve, ¿no?, se desplaza o no se desplaza. Si os fijáis, la chica lleva un escudo. El escudo esto es un object tracking. Es un objeto que se mueve, ¿no? Ella va andando va corriendo con ese escudo, este objeto se va moviendo. Por lo tanto, yo tengo que saber cómo se está moviendo ese objeto para luego poder sustituirlo. Que digamos es el siguiente paso. Aquí hay una parte, ¿no?, de esos objetos, hay un animal por ahí, hay ese escudo,
pues teniendo ese movimiento de ese objeto, por encima le aplicamos esa capa, ¿no? Ese objeto, en este caso, está hecho en 3D. ¿Vale? Como tiene un movimiento, pues ahí nos va a poder generar un poquito más, ¿no? La ilusión. Si fuera algo plano, notaríamos que no hay perspectiva. Aquí tenemos la parte del cristal. Este está generado, ¿no? con efectos, lo que os comentaba, Houdini. Son unas dinámicas, ¿no? De esa rotura de esos cristales, esa gravedad. Esto ya es con el fondo, con esa habitación, el personaje integrado ahí dentro, el fondo, una primera corrección de luz de ese fondo. Pasamos aquí a alguna corrección de iluminación, ¿vale? En algunos puntos de entrada de luz. Ya veis que lo que os comentaba, ¿no? Al final son detallitos que vamos vistiendo ese plano para llegar a conseguir, ¿no? Algo muy, muy bien acabado, ¿no? Aquí es una primera corrección, una desaturación general y una corrección. Aquí hay unos rayos de luz, ¿no? Que nos entran por detrás para terminar de dar ese volumen al plano. Más correcciones tipo desenfoques, ¿vale? De esas, el depth of field, la profundidad de campo, un desenfoque de los objetos, ¿no? ¿Cuál es mi punto de foco de mi escena? Lo que está, ¿no? Como grabaríamos realmente, ¿no? Con esa lente. Hay un punto de foco y un punto, ¿no? Donde nos genera esa profundidad de campo. Y aquí ya es un poquito el final, ¿no? Con ese montaje, todas esas piezas. ¿Vale? Ese sería el último plano. ¿Vale? Esto sería un poquito los pasos, ¿no? Que vamos a seguir. Técnicas hay muchísimas, podéis encontrar muchísimas en libros, a través de, ¿no? Como os comentaba, en YouTube hay un montón de tutoriales que podéis encontrar, o evidentemente podéis venir a cursar aquí en la escuela y os vamos a enseñar todas esas técnicas, ¿no? para aprender todos esos pasos. ¿Cuál es para terminar ya un poquito, cuál es el futuro, ¿no? de la composición y los efectos? A nivel técnico, ya os digo, tecnológicamente lo que avance la tecnología irá avanzando, ¿no? Esas producciones. Tenemos los trajes de captura de movimiento, tenemos el 3D, tenemos el estereoscópico, ¿no? Los VR, las gafas de realidad virtual, ¿no? Que han vuelto a estar un poquito de moda, ¿no? Últimamente. Y casi que tenemos los sets virtuales, ¿vale? Esto sería lo último técnicamente que ha avanzado más últimamente. Os recomiendo ver Mandalorian y pelis como First Man, que ya utilizan fondos generados por ordenador en un set donde son pantallas digitales, donde vemos una imagen ahí en tiempo real. Ya no es tanto composición, ¿no? En el estudio, sino que es más en el propio set. Más o menos va avanzando hacia aquí, pero os digo, es un poquito con la tecnología. Tenemos pantallas de LED que nos permiten más, pues podemos implementarlas. Bueno, pues espero que os haya gustado ese breve, ¿no? Recorrido por la postproducción y que, mira, si venís aquí a la escuela, encantados de atenderos, y si venís a hacer un curso, pues encantados de teneros aquí. ¿Sí, no?